Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar estudiando lo que son las consultas, ¿sí? Específicamente vamos a estudiar los comandos o las instrucciones que pertenecen a la categoría de DML. ¿Qué significa DML? Pues es la abreviatura en inglés de lenguaje de manipulación de datos, ya traducido. Recordemos que en bases de datos, para hacer consultas, tenemos dos categorías en las cuales se van a dividir las instrucciones, ¿sí? Una categoría que es para definir estructuras y manipular estructuras, que son los comandos de DDL, lo que significa lenguaje en español, lenguaje de definición de datos. Ejemplifico. Por ejemplo, si ustedes quieren crear una tabla, entonces van a utilizar comandos DDL o instrucciones DDL. Si quieren crear, por ejemplo, un nuevo atributo, un nuevo campo, entonces recurrimos a comandos DDL. Ahora, cuando ya estamos manipulando los datos, ¿sí? Vamos a recurrir a comandos DML. Ejemplo de esto, si yo quisiera, por ejemplo, mostrar la lista de los empleados de una tabla empleada, entonces recurro a comandos que son DML. O si quiero borrar un registro o una fila, entonces recurro a comandos de DML. Si quiero actualizar un campo en específico, por ejemplo el nombre de un empleado, entonces recurro a comandos del tipo de DML. Entonces el SQL, ¿sí? O el lenguaje SQL se divide en estas dos categorías. Entonces la que vamos a estudiar nosotros en este instante es la categoría DML, ¿sí? Data Manipulation Language, ¿sí? Lenguaje de manipulación de datos. Y vamos a utilizar Transact SQL o el lenguaje que utiliza SQL Server. Entonces, recordarles que este es un lenguaje, ¿verdad? Sí, es la forma en que nos comunicamos con el motor de base de datos. Entonces, como es un lenguaje tiene su sintaxis. La sintaxis es el orden, ¿sí?, que tenemos para la construcción en nuestro caso, de distintos comandos, ¿sí? Entonces, dentro de la categoría de ML, nosotros vamos a tener todas estas instrucciones. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar estudiando el comando select, cómo se construye. Les voy adelantando que el comando select nos sirve para listar, nos sirve para listar datos de una tabla, de una o varias tablas, ¿sí? Y la puedo listar, eh, puedo hacer filtros, puedo utilizar una o dos o más tablas, puedo hacer agrupaciones, puedo hacer ordenamiento de datos, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que se refiera a mostrar información, listar datos de una o varias tablas, entonces vamos a recurrir al comando select. Entonces recuerden, como esto es una sintaxis, ¿sí?, como esto es un lenguaje, esto va a tener una sintaxis y esa construcción de la instrucción va a tener un orden dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace un select? ¿Sí? Recupera filas de base de datos. Sencillo, ¿verdad? Entonces, la sintaxis completa de la instrucción select, claro, es compleja, aunque las cláusulas principales se pueden resumir del siguiente modo. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos que el comando select se puede construir de la siguiente manera. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en esta y vamos a hacer un select simple para que miren cuál es el funcionamiento de esto. Entonces, todo esto es la instrucción. Cada una de estas se le conoce como cláusula, ¿sí? Entonces, podemos ir estudiando cláusula por cláusula qué es lo que significa y qué es lo que hace.
Entonces, a manera de ejemplo de lo que hace un select simple, que recupera información de una tabla. Imagínense que yo tenga una base de datos y yo quiera recuperar la información de una tabla. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha recuperado la información de una tabla, ¿verdad? Ahora, esta instrucción tiene su estructura, que es la que estábamos mirando anteriormente, ¿verdad? Entonces, obsérvenla, tiene una sección en donde vamos a listar los campos, otra sección que es el from, que va a ser la tabla o las tablas de donde voy a ir a traer la información. Tenemos una cláusula que es donde voy a colocar condiciones. Por ejemplo, si yo no quisiera listar toda esta información y quiero aplicar alguna condición, algún filtro, por ejemplo, diciéndole que solo traiga aquellas personas que son solteras, entonces ahí yo estoy condicionando lo que voy a presentar. Cuando yo condiciono algo, entonces yo tengo que tener una cláusula que me ayude a hacer esa condición, ¿verdad? En este caso sería la cláusula where. Con esto yo estoy condicionando la información que solo me muestre a aquellas personas que están solteras. En este momento no se preocupen mucho por los detalles porque solo lo estoy utilizando esto a manera de ejemplo. ¿Sí? Ahora si ustedes se fijan la información, en este momento la he filtrado porque solo me está mostrando aquellas que están cumpliendo esta condición. Entonces volvemos acá a esta expresión y vamos a observar que esta instrucción select tiene una serie de cláusulas que nos van a servir de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces tenemos la que vamos a estudiar nosotros va a ser esta into new table, no la vamos a estudiar, pero van a ser las demás cláusulas, el from, el where, el group by, el having, el order by. Se las vamos a ir estudiando poco a poco. A manera introductoria, entonces el from va a ser el lugar o la tabla de donde yo voy a ir a traer la información. Si yo quiero aplicar condiciones, entonces yo voy a utilizar el where. Si quiero aplicar agrupaciones a esos datos, entonces yo voy a utilizar el group by. Si quiero aplicar condiciones después de agrupar la información, entonces voy a utilizar el having. Si yo esa información la quiero ordenar, ya sea de manera ascendente y descendente, que es lo que tienen acá, entonces voy a utilizar order by. Esto depende mucho del problema que se nos esté presentando, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar el where y ordenar esa información. Puedo utilizar el group by, puedo utilizar el having y el orden. Como les repito, esto va a depender mucho del problema, ¿sí? Sin embargo, al momento de construir el select, nosotros tenemos que saber qué cláusulas vamos a utilizar para mostrar la información. Nuevamente, tenemos acá cómo se conforma el select. Entonces vamos a verlo un poquito más a detalle. Esta forma de cómo lo representan acá en este lenguaje, ¿sí? Genérico. Entonces, por ejemplo, quiero que observen lo siguiente. Quiero que se enfoquen en la cláusula from. Dice table source. El from, después del from, nosotros vamos a colocar la tabla. Y esto que miran acá significa que pueden colocar la tabla o las tablas separadas por coma de donde yo voy a traer la información.
Esta es una forma en donde nosotros podemos hacer la junta de varias tablas. Sin embargo, más adelante vamos a ver que esto se puede hacer con los join. Luego de esto, si nosotros queremos filtrar la información, o sea, aplicarle una condición a la información, como lo vimos en el ejemplo anterior, en donde solamente queríamos traer, aquí yo estoy filtrando la información y yo le estoy diciendo que solamente quiero traer aquellas personas que cumplan esta condición, ¿sí? O sea, aquellos registros que cumplan con esta condición, que el marital status sea igual a ese. Entonces yo ahí estoy aplicando un filtro a la información porque no quiero que me devuelva todos los campos, sino solo aquellos que cumplan con esta condición. Entonces, si nosotros queremos agrupar la información, esto ya es un poquito más complejo y lo vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces, yo voy a recurrir a utilizar los group by. Si quiero filtrar la información luego de haberla agrupado, entonces voy a utilizar el having. Entonces, volviendo a la cláusula where, van a ver que dice condiciones de búsqueda. En este caso, yo solamente he colocado una condición. Sin embargo, esto se puede hacer, esto puede tener n cantidad de condiciones de acuerdo al problema. Entonces, por ejemplo, imagínense que alguien les solicita a ustedes que le traigan información de todas aquellas personas que se encuentren solteras y que sean masculinos. Entonces, ahí yo estoy aplicando dos condiciones. Una condición que me dice que esté soltera, en este caso, y aparte que su género sea masculino. Entonces hay dos condiciones, que sea soltero y que sea masculino. Entonces, como hay dos condiciones, a modo de ejemplo, recuerden, eso lo vamos a ver más a detalle, no se preocupen. Masculino dijimos, ¿verdad? Entonces, yo aplico otro filtro, ¿verdad? Sin embargo, todos estos filtros, en este caso, ustedes están observando que lo aplico con la cláusula where. Luego vamos a ver cómo se construyen todos estos filtros, no se preocupen. Entonces vamos a ver que los registros que me ha retornado son aquellos que están cumpliendo las condiciones que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Que yo le estoy colocando ahí. Que sea soltero, single, y que sea male, masculino. Entonces aquí esto tiene un montón de aplicaciones. Por ejemplo, alguien podría decir que traiga aquellas personas que fueron contratadas en el 2009, aquellos cuyo año de nacimiento sea mayor a 80, etcétera, etcétera. Depende mucho de cómo sea la redacción del problema o de cómo me estén pidiendo la data. Entonces vamos a hacer una comparación de lo que tenemos o cómo se construye el select, que en este caso está acá. ¿Sí? Ustedes lo pueden fijar, si se pueden fijar, yo he utilizado el from y el where. Pero si en caso a mí no me hubiesen pedido un filtro, entonces esta cláusula no la utilizaría. Simplemente haría un select simple. Bien, a manera de resumen, para recuperar los datos de una fila, ¿qué comando voy a utilizar? Ok, voy a utilizar un comando select. Porque ¿qué hace el comando select? Perdón, la instrucción select recupera filas de una base de datos. De acuerdo al problema, siempre de recuperación de filas, yo voy a tener una sintaxis. Esa sintaxis yo la voy a construir de manera que se adapte al problema que yo estoy teniendo. En nuestro caso, pues, en donde solo me pidan
la lista de empleados, entonces yo construyo el select, le digo qué campo voy a mostrar y le digo de qué tabla lo voy a traer. Ahora, en caso de querer aplicar filtros a esa información, pues utilizo la cláusula where y las condiciones o los filtros que le voy a aplicar a esa data. Otro punto importante que tenemos que saber es que estas instrucciones se ejecutan en un orden específico de acuerdo a la consulta que nosotros hemos creado. Entonces, a continuación, ustedes pueden observar que lo primero que se ejecuta va a ser la cláusula from. Luego la que se ejecuta va a ser la on. Esto más tarde lo vamos a ver, ¿sí? Cuando miremos el join. Entonces luego si tenemos joins, en tercer lugar se va a ejecutar el join. Si tenemos filtros, se va a aplicar o se va a ejecutar el where. O sea, si nosotros tenemos este filtro, entonces se ejecuta en la posición número 4. Si tenemos agrupaciones, se ejecuta en la número 5 y así sucesivamente de acuerdo a las cláusulas que nosotros hemos colocado en nuestro select. ¿Qué cláusulas podemos colocar en nuestro select? Esta es la estructura, ¿sí? Nosotros vamos a colocar la cláusula dependiendo del problema que nosotros tengamos. ¿Cuál es la instrucción mínima que nosotros podemos utilizar para recuperar datos? Es esta, ¿verdad? La instrucción select, los campos y de dónde voy a traer información, de qué tabla voy a traer información, que es el from. Bien, eso ha sido todo por hoy.